propósito de la promulgación de la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero y el archivamiento de la denuncia de acoso sexual en los espacios públicos realizado por la actriz Magali Solier, hoy nos preguntamos si el índice de casos de acoso sexual callejero podría reducirse con sanciones penales. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Basta ya de violencia. No al acoso sexual callejero. Desde la publicación de la ley, el acoso sexual no se ha reducido. La norma solo tiene una función disuasiva. El acoso sexual debe frenarse desde casa, con una mejor educación. Somos una sociedad machista. Más respeto a la integridad. Es una ley de doble filo, puede ser usada con mala fe. Es difícil probar cómo se cometió el delito. La ley no está funcionando. Muchos aspectos de la ley son subjetivos. Quienes reciban las denuncias deben estar capacitados. No se debe dudar de la palabra de una víctima. El acoso sexual callejero se reduce con sanciones penales. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Luis Lamas Puccio, abogado penalista y consultor, y Diana Miloslavich, coordinadora del Programa de Participación Política de las Mujeres, Flora Trista. Bienvenidos a ambos a esta edición de nuestro programa Debate y Diálogo. Comentábamos al inicio el tema de la actriz Magali Solier, ¿verdad? El archivamiento de la denuncia. También comentábamos la ley que se promulgó a finales de marzo de este año, que es una ley para prevenir y también para sancionar el acoso sexual en los espacios públicos. Sin embargo, también en otros momentos hemos tocado en otros programas de Debate y Diálogo el tema de la modificación de algunos artículos del Código Penal para que realmente se realice esta sanción. Queremos hablar en primer lugar sobre la ley, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cómo sanciona esta ley? ¿Sanciona? ¿Es una medida más educativa, de prevención? Le preguntamos en un inicio a Diana Miloslavich. Bueno, digamos, como dice la ley, es una ley de prevención fundamentalmente, y la parte punitiva no se pudo resolver en el pleno especial que hubo el 4 de marzo, ¿no? Que fue esta ocasión de ver toda la agenda pendiente que había para las mujeres en el Congreso. Y entonces, efectivamente, es una ley de prevención donde señala, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de la Mujer, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, digamos, pero solamente llegaron a aprobar la parte preventiva, ¿no? Entonces, como conversábamos aquí con nuestro jurista connotado, hay, digamos, que subsanar la parte punitiva y, bueno, hay varios caminos. Nosotros pensamos que quizás una pueda ser vía el reglamento que está pendiente, que debería precisar qué tipo de sanciones que no estuvieron precisadas en su momento, o digamos, aquí ya hay otro camino, ¿no es cierto?, que nos señala el señor Lamas, de que ahí está todavía están los artículos del Código Penal pendientes que están en vigencia y que pueden haber otro tipo de modificaciones, ¿no? Pero, digamos, no hay una parte punitiva de la ley, ¿no? Y debería haber una parte punitiva. Yo creo que eso hay que subsanarlo. Creo que la jueza que archiva el caso de Magali Solier tenía una oportunidad, ¿no es cierto?, para sentar un antecedente, y yo creo que no tuvo mayor interés en hacerlo. Teniendo esta ley vigente, ella podía haber dado alguna alternativa y no el archivamiento, que era lo más sencillo, ¿no? ¿Qué opina al respecto de lo que nos está comentando Diana Miloslavich, el señor Luis Lamas Puccio? Bueno, efectivamente lo que acaba de señalar es muy cierto. Esta iniciativa legislativa que generó tantas expectativas y que suscitó debates encontrados por parte de diferentes especialistas, parecería que quedó truncada en el camino, porque al final de cuentas lo que se aprobó es una parte preventiva, como ha señalado la doctora, y le faltó el componente sustancioso más trascendente e importante,
que es de qué manera se iban a sancionar estas conductas y cuáles eran las definiciones que permitían una acción penal más efectiva, en la expectativa siempre de que las normas, por un lado, evidentemente persiguen reprimir, sancionar, castigar, pero por otra parte también la norma penal tiene una función tuitiva, preventiva, que está más enmarcada en posibilitar que estos hechos no se susciten, porque cuando se generan, los daños que producen son daños irreversibles, particularmente en el caso de las damas que son motivo de este tipo de agravios, y al final de cuentas nadie sale beneficiado, ni la sociedad, ni la agraviada, y por otro lado, como se acaba de mencionar en el caso de Magali Solier, esto ha generado aún mayor contradicción porque había una expectativa sobre una sanción penal ejemplar, entre comillas, pero también hay que considerar y tener presente que una cosa es dar opiniones acertadas en alguna medida, pero basadas en lo que se conoce a través de los medios de comunicación, y otra cosa es conocer en el fondo qué cosa es lo que realmente sucedió, de qué manera se actuaron los indicios elementales a nivel policial, de qué manera existirían o no existieron elementos que pudieran corroborar la aplicación de una sanción de naturaleza penal. Lo contradictorio es que justamente la magistrada, en el entendido de que siendo mujer debió haber asumido, entre comillas, también una posición de liderazgo, porque evidentemente que en este espectro las mujeres son las que más se afectan frente a hechos de esta naturaleza. Pero esto pone en evidencia varias cosas, ¿no? La primera, un desinterés por parte del Congreso para poder finiquitar una iniciativa normativa que, como acabo de manifestar, tenía muchas expectativas. Por otro lado, la sociedad, la comunidad, en especial en el caso de las mujeres, que tenían expectativas fundadas en que esta norma, evidentemente, más allá de algunas desavenencias discutibles, cuestionables, como toda iniciativa legislativa, no se pudo plasmar. En tercer lugar, porque esto tiene en alguna medida correlato con esta decisión de esta magistrada de absolver, entre comillas, porque lo que dice la jueza, de acuerdo también a lo que se ha manifestado en los medios de comunicación, le da la posibilidad de que recurra a una querella penal, porque evidentemente que parecería, yo no conozco a ciencia cierta cuál es el contenido de la resolución, yo no he tenido acceso a los documentos policiales, pero también hay que pensar que cuando un magistrado o una magistrada emite una resolución es porque ha actuado de acuerdo a ley, con criterio de conciencia, y hay que tratar de separar la carga emotiva que generó la noticia a través de los medios de comunicación respecto a hechos que adquirieron mayor notoriedad, pero por otra parte también todo ciudadano, más allá de lo aborrecible o abominable que puede haber sido el acto que cometió, el magistrado tiene que someterse y sujetarse a las pruebas, a los indicios, al procedimiento y respetar. En síntesis, ¿no? Para poder centrar un poco lo que pienso, es que por una parte la iniciativa legislativa quedó frustrada, solamente se promulgó el aspecto administrativo, ¿no? Pero por otro lado el tema penal no es que no tenga vigencia, porque para eso está vigente 2 artículos del Código Penal, de los denominados delitos contra el pudor y las buenas costumbres, que se aplica para casos de los que estamos tratando, y lo correcto hubiera sido que la norma hubiera sido promulgada con el aspecto preventivo, administrativo, reglamentario y el aspecto punitivo, para que de esa forma se pudieran compensar diferentes tipos de elementos en relación a un problema, que es un problema prioritario en nuestra sociedad por todas las connotaciones que tiene el tema de la libertad sexual, porque claro, no es un tema solamente de acoso sexual, sino que el acoso sexual, en términos analíticos o mórbidos, están vinculados a todo lo que significa los atentados contra la libertad sexual, que van desde las violaciones, el acoso,
la seducción, en fin, todos estos tipos penales, ¿no? Entonces, el Estado tiene que asumir una política para poder tratar un tema que tiene diferentes componentes. Ahora quiero leer parte de lo que ha escrito la actriz Magali Solier en su Facebook. Ella ha escrito: ha pasado ya un año del repudiable acto de acoso sexual que sufrí en el Metropolitano. Hice la denuncia respectiva siguiendo lo que la ley indica hacer en estos casos. La policía, así como la fiscalía, acogió mi caso y decidió acusar al acosador. Ahora mi abogado me comunica que mi caso fue archivado porque no se puede llegar al juicio, es una querella, es decir, que lo que me ha pasado le pasa a muchas mujeres. Es una cuestión, una cosa simple, nos escribe Magali Solier. Además dice: el agravante que tiene esta acosadora es que es reincidente. Y es verdad, yo tengo aquí una información de que tenía antecedentes, que se declaró inocente en su oportunidad, y en junio de 2014 el señor Daniel Durán Tenazoa, pero que tenía sí antecedentes por acoso sexual, que también fue una denuncia archivada. Entonces nos escribe porque lo ha hecho de manera pública, ¿no?, en su Facebook: las mujeres jamás debemos bajar la cabeza, debemos hacernos respetar. No voy a permitir que se burlen de mí ni de ninguna mujer, archivando mi caso y el de tantas mujeres que siguen esperando justicia, porque siempre el agresor tiene más derechos que la agredida. ¿Podríamos responder a la pregunta de Magali Solier, Diana Miloslavich? Bueno, yo quiero señalar dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Y uno es que el papel del Poder Judicial, digamos, que creo que hay que digamos, hacerle vigilancia y seguimiento. O sea, nosotros tenemos varias denuncias de casos sobre feminicidio que están siendo también archivados, ¿no? Entonces, a mí me parece, digamos, que hay que hacer un llamado de atención al Consejo Nacional de la Magistratura, al mismo Poder Judicial, a quien y decir, digamos, de que en estas asambleas plenarias que tienen los jueces, ¿no?, donde más o menos se ponen de acuerdo en algunas, digamos, urgencias que hay, que debería de considerar tratar el problema del acoso político, porque yo creo que la jueza no le ha prestado la atención que la ciudadanía está demandando. Ahora, ¿no es cierto? Habría que evaluar también, digamos, las pruebas que se han presentado, como decía el doctor Lamas Puccio, ¿no?, para evaluar este caso. Pero ¿qué podría haber resultado de este caso como para que se pueda haber archivado? En todo caso, según la ley que se ha promulgado, ¿de qué manera se ha avanzado en este tema o no se ha avanzado? Pero yo sí quiero decir, nosotros vivimos en un país donde se archivan casos de feminicidio. O sea, imagínate un caso de acoso callejero, menos lo van a considerar importante. Entonces yo sí creo que tenemos que ver la forma de que el Poder Judicial, por más autonomía que tengan los poderes del Estado, tiene que ser mucho más abierto, sensible, y haber cambios en el Poder Judicial. O sea, definitivamente hay muy poca sensibilidad de los jueces y jueces, ¿no es cierto?, sobre determinados temas. Eso me parece un tema fundamental. Pero lo que yo sí quiero decir de que, habiendo la ley desde el mes de marzo, por ejemplo, nosotros hemos querido ver si en cumplimiento, pues, del artículo 7, la obligación que tienen los gobiernos locales, estos se cumplen, ¿no? Yo quiero decir, por ejemplo, que el año pasado, durante la gestión anterior de la Municipalidad de Lima, uno entraba a la página web de la Municipalidad de Lima y encontraba el registro de los casos de acoso político en el Metropolitano. Yo he entrado ahora unas horas antes de venir y ya no hay registro. Entonces, acá hay un incumplimiento. O sea, cuando no había ley, había un registro. Ahora hay una ley que está obligando, ¿no es cierto?, a que también se establezcan procedimientos de los gobiernos locales. La Municipalidad de Lima pareciera que los está incumpliendo. Y, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que establecer, ¿no es cierto?, que todos los sistemas de transporte tienen que tener
un cartel, un aviso que diga que el acoso, ¿no es cierto?, está sancionado, y yo creo que si cualquiera que va a, digamos, esto todavía no se cumple, y tampoco acá hay un registro que debe tener. Es lamentable, ¿no?, que hay en esta clase de carteles, pero también es lamentable que en algunos restaurantes, paradójicamente, también existan carteles que digan: en este local, en este establecimiento público, no se acepta la discriminación, ¿no? Entonces, son cuestiones que no debería pasar porque tendrían que sonar redundantes, pero pues ocurre discriminación y también ocurre acoso sexual en los espacios públicos. ¿Qué hacemos? Un tema punitivo, ¿podría reducirse estos índices de acoso sexual con una sanción penal? ¿Existen sanciones penales para el acoso sexual callejero en las calles, ¿no?, un desconocido? ¿Cuál sería la figura? Se lo vamos a preguntar al doctor Lamas Puccio, porque en algún debate que hemos tenido anterior, el doctor Lamas Puccio nos decía que ya existe esa figura. Sí, mira, respecto al caso de la señora Magali Solier, no está cerrado el tema. Ella misma ha manifestado que interpondrá a través de su abogado de las apelaciones que considere conveniente, y esta resolución tiene que ser motivo de una revisión ante una instancia superior que tendrá que analizar los hechos, escuchar las partes y verificará si efectivamente existen o no existen pruebas para poder condenar o para poder absolver. En el caso que se interponga el recurso de apelación, como me imagino que ya se ha hecho, la Corte Superior o la sala que revise la sentencia tiene capacidad para poder anularla y disponer que sea otro magistrado o otra magistrada la que verifique si efectivamente existen o no existen estos elementos. El Poder Judicial es un problema agudo, acuciante, no solamente para el tema del acoso sexual, sino para muchos otros problemas, ¿no? Incluso su cuestionamiento es un cuestionamiento, sin querer explayarme, de carácter histórico, y muchas veces pensamos que, si bien es cierto, es el organismo que tiene que dirimir, administrar justicia, lo cual es la columna vertebral en cualquier sociedad que aspira a ser considerada como civilizada o desarrollada, pero el Poder Judicial a su vez tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, sensibilizar a un organismo del Estado que tiene a su vez problemas de otra naturaleza, iguales o más graves, es un tema que no podemos generar una expectativa de que solucionando esos los problemas que aquejan a un poder del Estado se van a solucionar problemas que tienen otro tipo de etiología, otro tipo de motivaciones. En tercer lugar, creo que desde mi experiencia personal en nuestro país, en nuestra sociedad, se ha acostumbrado, se ha mal acostumbrado a tratar de solucionar problemas que tienen otro tipo de motivaciones a través de las normas, ¿no? Tú sabes que es muy fácil agarrar un código, agarrar una norma o promulgar un dispositivo y desarrollar ahí una serie de parámetros que todos sabemos perfectamente que cuando esto se lleva a la práctica no son no aparecen tan bien definidos como aparecen en la redacción. Mucho de lo que se señala en esta disposición tiene que ver también con una estructura del aparato del Estado, con presupuesto, con capacitación, con formación, y en los momentos actuales las responsabilidades son tanto del Estado, pero también de la sociedad civil. Y cuando hablamos de la sociedad civil tenemos que tener presentes que mucha de esta información se hace a veces con fines económicos, con fines mercantiles, cuál es el rol de los medios de comunicación, de qué manera esta información se diseña y se difunde a los fines de crear una expectativa que no es real. Desde mi opinión personal, hay temas que, por ejemplo, no podrían ser informados como se informan, porque los efectos son más perniciosos que la información misma. Bueno, se tergiversan muchas veces también las informaciones, ¿no? En el caso de esta ley se hablaba yo he leído varios titulares de medios de comunicación escritos, de prensa escrita, de webs,
y mencionaban se va a sancionar con 12 años de cárcel a los acosadores a partir de esta norma, y en verdad yo he leído toda la norma y no dice nada de este punto. Pero vamos a regresar con el comentario de Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política de las mujeres de Flora Tristán, tras la pausa, porque es momento de hacer un breve corte en Debate y Diálogo. Ya regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Jorge Olivo Silva ha dedicado su vida a crear y a recoger aforismos que recoge en Converso Diverso. Cuando decidí escribir y poner al alcance de la sociedad una obra como Converso Diverso, lo hice con el propósito de impulsar la adquisición de valores, principios y hábitos como el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, pero además como un placer curativo, sabiendo que la lectura es uno de los mayores placeres que podemos aportar a la soledad. Pero, ¿cómo se hizo? ¿De qué materia literaria está hecho Converso Diverso? Esta obra es un conjunto de ideas fruto de la observación en el contexto social de comportamientos, preocupaciones, angustias, alegrías y tristezas en sus ventajas e inconvenientes, que hacen de cada uno un mundo complicado, pero susceptible de ser analizado, contrastado y, ¿por qué no?, mejorado. Dejo en tus manos esta obra, Converso Diverso, que estoy seguro te va a permitir ser un observador, un conocedor de aquellas situaciones que fueron resultado de respuestas precipitadas que nosotros damos frente al ritmo frenético que la sociedad nos ha impuesto a nuestras vidas. ¿El acoso sexual callejero se puede reducir con sanciones penales? ¿Usted qué opina? Escríbanos a nuestras redes sociales, @de7.3, y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompaña Luis Lamas Puccio, abogado penalista y consultor, y Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política de las mujeres Flora Tristán. Vamos a regresar para seguir conversando con ellos sobre este tema tan importante, pero luego de una pastilla informativa. Vamos a presentar un breve informe sobre este tema. Adelante. Una encuesta del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos revela que en 2014 un 12.9% de limeños, entre hombres y mujeres, ha sido víctima del acoso sexual callejero. Este problema ocupa el cuarto lugar en una escala de victimización elaborada por este grupo, por encima del delito de fraude. En tanto, un estudio a nivel mundial hecho por la Fundación Thomson Reuters señala que Lima es la tercera ciudad con transporte público más peligroso para las mujeres en cuanto al acoso sexual. Este tema ha tomado nuevamente protagonismo luego que se archivara la denuncia por acoso sexual en el Metropolitano puesta por la actriz Magali Solier en 2014. 9 de cada 10 mujeres en el país son víctimas de acoso sexual en vehículos de transporte público, alerta un estudio del colectivo Paremos el Acoso Callejero, de los ocurridos en el servicio del Metropolitano. Solo la mitad de casos son denunciados, según informa la Municipalidad de Lima. Cabe recordar que en el mes de marzo fue publicada la Ley contra el Acoso Sexual en Espacios Públicos, que castigaría hasta con 12 años de prisión a quien atente contra la dignidad, el pudor y el libre tránsito de las personas.
En algún momento sobre estos 12 años de prisión que se plantea como un castigo al acoso sexual callejero, bueno, se quedó el planteamiento en los debates, porque en la norma no se menciona este punto. Ahora, anteriormente, en alguna conversación, como se los decía en el corte con el doctor Lamas Puccio, nos mencionó que bueno, ya existía pues un artículo, ¿no? Se hablaba de actos contra el pudor. Entonces, luego conversando también con usted, Diana Miloslavich, usted decía que falta una parte en realidad del debate estructural, ¿no? De esta norma. Es que en realidad la norma entra al debate en el Pleno con un título adicional, no se queda en el título 6, hay el título 7, que es la parte punitiva, y lo que no logra un acuerdo es en los años, ¿no? Y entonces hay un momento en que incluso hay un corto intermedio, hay una reunión de la Junta de Portavoces para ponerse de acuerdo, digamos, en la penalidad. Entonces no hay un acuerdo. Entonces el acuerdo es que se apruebe solamente la parte preventiva. Entonces aquí hay todavía está pendiente la reglamentación de la ley, ¿no es cierto? Aún a pesar, digamos que como acá lo señala nuestro abogado penalista, nuestro ¿no? abogado penalista que está en vigencia, ¿no es cierto?, 2 artículos del Código Penal, pero bueno, estaría pendiente el reglamento, pero sí lo que yo quiero señalar es que toda la parte de las competencias, digamos, que les da a todo el Estado peruano, a gran parte de ellos, es una política pública, ¿no? Porque es muy detallista la ley sobre qué es lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, ¿no? tiene un plan nacional de prevención de la violencia, entonces le dice que a este plan que hay tiene que poner cuáles son sus metas, objetivos sobre el tema de acoso, le dice incluso al Ministerio de Salud de que también tiene que ver en salud mental, digamos, que reciban a las víctimas de acoso al tratamiento, le dice a la policía que tiene que hacer un protocolo de atención, es decir, es como una política muy desarrollada en su fase de prevención, ¿no? Pero no en la parte punitiva, ¿no? Entonces, yo creo, sin embargo, que sí se necesitaría de un reglamento adicional o por lo menos de buscar una salida, digamos, porque como ustedes han dicho, creó muchas expectativas, incluso en el informe que acaban de presentar siguen pensando, digamos, de que hay una sanción y acá no queda claro. Se plantea que se castiga, claro, que no hay una sanción, ¿no es cierto? Pero a propósito del informe que ustedes presentan, yo sí quiero señalar que, por ejemplo, en una ciudad como el Distrito Federal en México, el sistema de metro, ¿no es cierto?, a horas punta tiene vagones exclusivamente de mujeres, ¿no? Y incluso hay un metropolitano como el que tenemos nosotros y que tiene un servicio especial para mujeres, ¿no? Plantea como y una entonces, propuesta, un no servicio solamente, especial para mujeres. por poner un ejemplo de América Latina, diría, hay servicio de transporte para mujeres solas en Barcelona, ¿no es cierto?, a partir de las 10 de la noche. Bueno, yo no lo he visto en Barcelona, sí, hay un servicio nocturno, ¿no es cierto?, sí, nocturno, pero para las mujeres. Que sea segregado. Sí, hay un servicio para mujeres en Barcelona. Hay un programa de Naciones Unidas que se llama Ciudades Seguras para Mujeres. Ellos han, digamos, un poco auspiciado varias de estas experiencias en el mundo, ¿no es cierto? Una de ellas que en la región es la de el Distrito Federal en México, y donde, digamos, están estos servicios para mujeres. Yo pienso que el metropolitano pues podría tener un servicio o la mitad del vagón para que las mujeres puedan estar transportadas con tranquilidad. Un nuevo tema de debate, ¿no? ¿Qué dice al respecto Luis Lamas Puccio? ¿No? Digamos, hablamos de integración, por un lado, de convivencia, ¿no? Las reglas de convivencia, de educación, pero al plantear segregar, digamos, separar a las mujeres en un servicio especial, ¿estaremos solucionando el tema? ¿Sí, no? Lo que pasa es que las mujeres siempre están en una situación de desventaja frente a los hombres.
y como todos sabemos, el sistema de transportes en nuestro país es bastante calamitoso, no solamente en el tema de la promiscuidad y la sexualidad, sino en el tema del robo, la sustracción, el contagio de enfermedades, es decir, una serie de patologías que realmente ubican nuestro sistema de transporte en un nivel totalmente cuestionable de todo punto de vista, pero en fin, es un tema aparte, en la medida de lo posible hay que tratar de convivir con él. Pero fíjate tú, en la entrevista que se hacen, se percibe que la ciudadanía entendería que estos hechos no se sancionan, que no están incorporados dentro del Código Penal, y eso no es verdad. Yo recuerdo hace unas semanas que estuve en un programa sobre el mismo tema, habían entrevistado a extranjeros en la Plaza de Armas y todos decían, sí, ¿cómo es posible que no se sancionen estos hechos? Estos hechos están tipificados como delitos y tienen penas que pueden ir hasta los 6 años de pena privativa de la libertad. Entonces, la sanción entonces... Y tan cierto es lo que señalo es que la iniciativa legislativa que iba a ser parte de esta norma tomaba como punto de referencia la modificación del artículo correspondiente del Código Penal. Por lo tanto, hay que dejar totalmente en claro, creo que es importante también orientar a la opinión pública, que esto sí es punible, ¿no? Porque incluso una mala información genera una actitud que es más contraproducente. O sea, es decir, yo voy a acosar sexualmente en los medios de transporte porque entiendo que esto no es punible, y eso no es verdad. Claro, ¿usted puede mencionar cómo está tipificada la norma? Por ejemplo, actos contra el pudor, ¿no? Claro, el artículo... Ese es uno de los puntos. Claro, la propuesta de la modificación partía de reinterpretar lo que establecía el artículo 176 del Código Penal, que habla, ¿no?, de los actos contra el pudor, y tiene una modalidad agravada cuando estos actos contra el pudor es en el caso de menores de 14 años. Entonces, había una serie de propuestas para poder hacer algún tipo de agregados, ¿no?, y excluir otros, como es el caso de la violencia o la grave amenaza, o excluir los denominados actos libidinosos que se prestaban a muchas interpretaciones, o incorporar esta nueva percepción de lo que significaba aquellos actos que pudieran tener algún tipo de connotación sexual. Sí, usted mencionó que era un tema bastante subjetivo, difícil de probar. Sí, porque lo recuerdo perfectamente. La misma propuesta legislativa, ¿no?, en su artículo 6 refería a lo que debía entenderse como aquellas manifestaciones de acoso sexual público, porque también hay que entender de que estamos hablando de una sanción grave, ¿no?, que acarrea privación de la libertad, aparte de todo el escarnio y todo el estigma social que significa para una persona que se ve involucrada en una denuncia penal de esta naturaleza. Entonces, en cuanto a las manifestaciones de acoso sexual en locales o en espacios públicos, se señalaba en la propuesta legislativa las siguientes conductas, ¿no? Por ejemplo, actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. ¿Hasta qué punto un acto gestual podría ser considerado como un tema de acoso sexual para que esa persona sea motivo de una denuncia y pueda ser sancionado con una pena privativa de la libertad? Hablaba de comentarios, insinuaciones que tengan carácter sexual, gestos obscenos que puedan resultar insoportables, hostiles, humillantes o ofensivos. Eso dependería también mucho de cómo cada mujer o cada persona pudiera entender un acto hostil en materia sexual. Se refiere al componente subjetivo. Al componente subjetivo. Entonces, en una ley penal hay que tratar en la medida de lo posible de cerrar las definiciones, ¿no?, para tratar de dejar de lado la subjetividad, porque la subjetividad es perniciosa. Mañana cualquier persona puede ser denunciada porque simplemente miró a una mujer o porque esa mujer se sintió mirada en términos sexuales. Entonces, acá hay aspectos que hay que tener cuidado, lo cual de ninguna manera significa, ¿no?, que estamos a favor de los acosadores en desmedro de las mujeres. No, yo soy totalmente convencido y soy partidario de que esto es un tema prioritario en la vida, en la convivencia social en nuestro país. Es decir, que para usted no tiene que, digamos, no se tienen que modificar estos artículos del Código Penal. No, lo que te decía es que los artículos estaban dados. Sobre la base de esos artículos se planteaban las modificaciones. Eso es lo que quería dejar en claro. Pero también quiero manifestar que la ley siempre es discutible, siempre puede ser motivo de un mejoramiento del tema normativo.
tu iniciativa, por ejemplo, de que a través de un pleno jurisdiccional se dicten por parte de la Corte Suprema de Justicia ciertas normas directrices, porque tú sabes que la ley es una cosa y el hecho que se compagina con esa ley es otro tema totalmente distinto, y cada caso no es igual al otro, ¿no? Entonces hay que tratar de orientar ciertas líneas interpretativas de las normas en aras de que estas normas sean objetivas, sean eficientes y sean eficaces. A través de los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema, en diferentes temas, se marcan pautas, ¿no? Entonces, eso es importante, es interesante, porque eso sirve como un derrotero para los magistrados y para toda la sociedad en general, no solamente los magistrados, los jueces, sino fiscales, policías, abogados y cualquier ciudadano. Entonces, esto es interesante recalcarlo, porque de lo que se escucha y se puede visualizar a través de estas entrevistas que se hacen, la sensación es que sí, hay que aplicar la cárcel, hay que aplicar la pena, y ya hay penas privativas, ¿no? Ahora, la cárcel tampoco no es una solución. Hemos tenido debates sobre el tema. Por simple mirar, ¿no? Sexualmente a una mujer, no, terminaría pues un acosador en un penal como Lurigancho con una pena de 5 años, y posiblemente los daños van a ser peores que las soluciones. Entonces, fíjate cómo hay que tratar, en la medida de lo posible, de encontrar puntos de equilibrio que sean racionales. Claro que sí. Pero usted ha mencionado los plenos jurisdiccionales, ¿no? A ver si nos lo explica un poco Diana Miloslavic. Sí, pero mira, yo sí quiero anotar lo siguiente. Es cierto que esta ley iba a modificar los artículos que todos van en contra del pudor, ¿no es cierto? Pero imagínate en el siglo XXI, ¿qué es el pudor, no? Y entonces, ¿por qué la norma sí marcaba un cambio, ¿no? En este trato con las mujeres, porque lo que la norma dice en el artículo 4 es que qué es lo que hacen estos actos, ¿no? Atentan contra la libertad de las mujeres, la integridad y el libre tránsito, ¿no es cierto? Entonces era como cambiar el concepto, porque nosotros no es de que es un atentado contra el pudor, porque eso ya son conceptos del siglo pasado, sino era la libertad de tránsito, ¿no?, que nosotros tenemos para caminar por la ciudad de Lima, en este caso por los parques de la ciudad, por el metropolitano, sin temor a que venga nadie a intimidarnos, porque yo creo de que el ejemplo de las miradas no es el más importante, porque el ejemplo del tocamiento, de la humillación de las mujeres que están en el metropolitano, que les meten la mano, que se soban contra ellas, de eso estamos hablando, pues, porque lo otro, digamos que está bien que en la parte preventiva, digamos, el machismo en nuestro país debería disminuir y decirles a los hombres de que hay que pedir algo así como un poco de consideración para saber si esta mujer o este grupo de mujeres quiere, digamos, escuchar a lo que no quiere escuchar, ¿no es cierto? Eso yo creo que no es lo más importante, pero, digamos, estamos hablando, digamos, de no solamente de miradas ni de palabras, estamos hablando de jóvenes, ¿no es cierto?, que les meten la mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, yo estoy de acuerdo de que eso no amerita 12 años de cárcel. Totalmente de acuerdo. Pero sí amerita algún tipo de sanción, ¿no es cierto?, o una sanción comunitaria, ¿no es cierto? Yo estaría incluso por una sanción comunitaria, ¿no es cierto? O sea, digamos a este señor, ¿no es cierto?, o a este joven que se le sancione pues 30, 60, trabajo voluntario en algo social, pero sí que hubiera algún tipo de sanción, ¿no es cierto?, para abrir un camino no punitivo de cárcel, pero por lo menos, digamos, que vaya pues a trabajar al hospital de 2 de mayo, ¿no?, a barrer o limpiar la ventana de 2 de mayo durante 6 meses. ¿no?, a las mujeres, imagínate. No, digamos a un pabellón de hombres, ¿no? Algo comunitario podría ser también. No sé qué opina usted. ¿No? Sí, claro, claro. Las medidas, el Código Penal establece un tipo de sanciones que, digamos, son sanciones que no acarrean la privación de la libertad, que son las sanciones de servicios comunitarios, que tampoco nunca se aplican,
¿no? Hay muchos delitos que no necesariamente conllevan a que la persona que los cometió sea encarcelada por todos los efectos perniciosos y nocivos que significa el problema de la cárcel. Pero eso también es un tema que le compete al Ministerio de Justicia y su coordinación con el Poder Judicial para poder aplicar este tipo de medidas que son alternativas a la pena privativa de la libertad. Pero por otra parte, creo que se generó mucha expectativa y se sensibilizó a la opinión pública respecto a un tema que es una realidad, pero por otro lado no se pudo concretar por las razones que tú acabas de explicar, lo cual también significó pues una frustración que además se ha visto complementada con esta decisión de esta magistrada que trata pues un caso de una persona, de una señora que es un personaje emblemático para la cultura y la vida artística de nuestro país. Entonces esto a su vez también ha generado una situación más contradictoria, porque por un lado no se aprueba la ley, por otro lado se piensa que estos hechos no están categorizados como delitos, por otra parte esta resolución de esta magistrada. Entonces yo me imagino que la ciudadanía está más desorientada de lo que estaba antes, y eso es parte justamente de tratar de orientar la información para que sea una información real, certera, que se adecúe a nuestras posibilidades, ¿no? En esos términos. Yo no sé si tanto desorientar, porque yo creo que a raíz de que hizo pues la primera denuncia Magali Solier, muchas mujeres salieron, no solamente digamos a los medios de comunicación, las más conocidas, sino que ya sea a través de sus redes sociales y como una manera de expresarse, o en la mesa familiar, o en los centros educativos, en el colegio, en la universidad, ya se hablaba del tema, ¿no? ¿A cuántas mujeres nos ha pasado una situación de acoso? ¿A cuántas? Creo que todas hemos pasado por ese mal momento, ¿no? Terrible momento en donde se vulnera la dignidad, la libertad de tránsito, como lo mencionaba Diana Miloslavich, y finalmente son también situaciones de humillación, ¿no? Por eso también, y porque también nuestra sociedad es una sociedad machista, según muchos especialistas, nuestra cultura es una cultura machista, las mujeres tienen miedo a pasar por una calle oscura, tienen miedo porque quizás alguien se le va a acercar, no precisamente a robarle, sino a tocarla, a hacerle daño. Entonces, aquí hay un tema importante, ¿no? Se ha sensibilizado, sí, pero también se ha empoderado a que las mujeres no se queden calladas, ¿no? Y salgan a denunciar, o salgan a expresarse, o digan, ¿sabe qué? No, esto no se hace. Sobre todo las menores de edad, porque muchas niñas que salen del colegio y que se suben, ya sea al Metropolitano, un bus o una combi, sufren esto a diario, y no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces es importante que este tema esté en nuestra mesa de debate, se hable de esto, no se quede invisibilizado. Dicho esto, nos vamos a una breve pausa y continuamos conversando porque es momento de un corte. Sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales. Esto es Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Jorge Olivo Silva ha dedicado su vida a crear y a recoger aforismos que recoge en Converso Diverso. Cuando decidí escribir y poner al alcance de la sociedad una obra como Converso Diverso, lo hice con el propósito de impulsar la adquisición de valores, principios y hábitos como el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, pero además como un placer curativo, sabiendo que la lectura es uno de los mayores placeres que podemos aportar a la soledad. Pero, ¿cómo se hizo? ¿De qué materia literaria está hecho Converso Diverso? Esta obra
es un conjunto de ideas fruto de la observación en el contexto social de comportamientos, preocupaciones, angustias, alegrías y tristezas en sus ventajas e inconvenientes, que hacen de cada uno un mundo complicado, pero susceptible de ser analizado, contrastado y, ¿por qué no?, mejorado. Dejo en tus manos esta obra, Converso y Diverso, que estoy seguro te va a permitir ser un observador, un conocedor de aquellas situaciones que fueron resultado de respuestas precipitadas que nosotros damos frente al ritmo frenético que la sociedad nos ha impuesto a nuestras vidas. Regresamos con debate y diálogo. El acoso sexual callejero se puede reducir con medidas punitivas, con la cárcel. ¿Usted qué opina? Escríbanos a nuestras redes sociales. Y precisamente ya tenemos algunos comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos de lunes a viernes en el horario de 7 a 8 de la noche en el 7.3 y a las 11 de la noche en TV Perú. Nos escribe al Twitter Diego Eric 1989. Hay que evaluar, nos dice él, las sanciones al acoso sexual. Sugiero la presencia de la policía femenina en zonas de alta concurrencia. Oblitas Pepe. Muy bueno. Es un tema delicado y fácil de solucionar. Solo está en las personas realizar un cambio. En hombres y mujeres todos juntos lo podemos lograr. Oscar Enrique nos dice, esto es una de las cosas que debería desaparecer en la sociedad, es decir, el acoso sexual en las calles. Las cosas que se escuchan en la calle son muy desagradables. Nos escriben hombres además, ¿no? Muy jóvenes, seguro. Higinio Salazar 2011. No creo que el acoso sexual callejero se reduzca con sanciones penales. Si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. La raíz es la formación desde pequeños en casa. Nos habla de educación sexual también, ¿no? Numen Bates, deberían de reducirlo, el acoso sexual, con buenas prácticas desde el colegio hasta también, es importante lo que se transmite en la televisión. Por eso les recomendamos siempre que vean nuestro programa, que tenemos debates y conversaciones muy interesantes e importantes. Luego, Jerez Carlos, más que una norma, el proceso de violación a la intimidad de una mujer es producto de tu educación en el hogar base de la sociedad. Y en Facebook, José Carlos Lumba, más que sanción, hay que educar en el hogar, que es la plataforma central de la sociedad. Las leyes ayudan de una u otra manera, ¿no? Nos hacía un comentario Diana Miloslavich cuando leí a Diego Eric, que decía que sugería la presencia de la policía femenina en zonas de alta concurrencia. Bueno, a mí me parece una buena idea. Yo creo que la policía femenina, así como cumplió un papel importante cuando se abrieron las primeras comisarías para la mujer, ¿no es cierto?, que ahora se llaman de familia, pero que cumplen el mismo objetivo, y que se capacitaron y recibían las denuncias de violación, en fin, de todo tipo de denuncias de mujeres, que sí me parece importante lo que él está señalando, y son parte de las recomendaciones que debería tomar en cuenta la policía, el Ministerio del Interior, ¿no? Y en general todos los comentarios por las redes son positivos, lo cual da como esperanza de que, ¿no?, que las nuevas generaciones están pensando poco en poner penas, sino más bien en cambios sociales, culturales sobre todo, ¿no? Nos hace una pregunta Hugo Melilla. Siendo más drásticos en lo penal, ¿se ayudaría a reducir el acoso? Luis Lamas Puxio, ¿qué le respondemos a Hugo Melilla? Mira, yo estoy convencido de que es muy importante la presencia de la norma penal para tratar un tema de esta naturaleza. No es la solución exclusiva, pero sí creo yo que hechos de esta naturaleza deben ser sancionados para que la opinión pública esté consciente de que esto significa cometer un delito y la persona que los comete tiene que asumir su responsabilidad y motivo de una sanción. En ese sentido, la sanción cumpliría un fin sociopedagógico,
de orientar a la opinión pública respecto a hechos que piensan que no son punibles, pero que sí lo son. El tema es cómo se maneja esa información y cómo se informa a la opinión pública. Por ejemplo, a ciencia cierta hasta este momento no se sabe cuántos procesos penales existen en el Perú por delitos de acoso sexual. No se conoce cuál es el estadio de estos procesos, ni se sabe a ciencia cierta si han terminado con sentencia condenatoria, con cuántos años de privación de la libertad o si han sido absueltos. Eso es fundamental para poder conocer el problema que queremos darle solución. Y no es cuestión solamente de decir, ya yo modifico el Código Penal. Para poder entrar a una iniciativa hay que evaluar estadísticamente con el paso de los años qué cosa es lo que ha sucedido en términos cuantitativos y cualitativos, para poder tomar una decisión que sea la más acertada. Si efectivamente hay un aumento de procesos y todos estos han terminado con sentencias condenatorias, quiere decir de que la norma, ¿no?, ha cumplido un rol en la medida de sus posibilidades. Ahora, si nos puede responder también muy brevemente antes de presentar una encuesta que ha preparado nuestra producción. Carla Tello nos consulta cómo sustentar una denuncia de acoso si es mi palabra contra la del supuesto agresor. Ese es el tema vertebralmente más importante, porque cuando se recurre a términos y conceptos que pueden tener diferentes interpretaciones de parte de quien los interpreta, porque cada persona tiene su propia percepción de la realidad, esto puede generar situaciones de arbitrariedad y de indefensión, tanto para la persona que ha sido objeto del acoso, que no tiene capacidad de poder demostrar, como por parte también de quien es motivo de una denuncia. Entonces, ese tema de la demostración y la probanza es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque si a mí me miran con un sentido sexual, de acoso sexual, entiendo yo que tendría que demostrarlo. ¿Cómo es? Con un video, con testigos, con declaraciones, ¿no? En un medio en el que nadie va a querer involucrarse, nadie va a querer comprometerse. Entonces, creo yo que ese tema hay que tratar de manejarlo. Bien. Y la única manera racional de hacerlo es sometiéndonos a las exigencias que establece el procedimiento penal. Bien, Diana Miloslavich, ¿está de acuerdo sobre este punto? Mira, yo la verdad que nosotras, por lo menos yo he participado en un par de reuniones cuando se estaba elaborando la ley, y fue una ley muy debatida, porque la congresista Rosa Mavila la discutió con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer. El tema de la prueba, ¿no es cierto?, lo debatieron horas, ¿no? Sobre todo los representantes del Poder Judicial, ¿no? Entonces, y sobre cuántos casos habían, no tengo acá la información, pero los casos se fueron presentando en estos debates, en este grupo de trabajo que duró varios meses, que ahí lo tenían, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que siempre el tema de la prueba va a ser difícil, ¿no? Por eso es que en el caso del Metropolitano, digamos, había en estos 20 casos que no tenían denuncia oficial, sino eran, digamos, como quejas que estaban en ProTransporte, eran sobre la base de los videos, ¿no? Pero como dicen, efectivamente, o sea, es su palabra contra de uno frente a la otra, ¿no? Vamos a presentar una encuesta que hemos preparado en donde preguntamos si cree que el acoso sexual se puede reducir con las sanciones penales. Adelante. Yo pienso que sí, porque hay muchos abusos allá. Tiene que ser así. Que los metan presos y que ya se queden ahí, que ya no salgan, porque si no van a continuar haciendo más daño. No, porque a veces la gente no hace caso omiso de con el acoso sexual debe ser algo más prioritario para la gente. Por ejemplo, para las mujeres, a veces en el carro te tocan y dicen no, fue por casualidad, y creo que no siempre es debe darle más importancia de eso, y no todas las personas van a hacer caso. Sí, estaría bien, porque de una manera tiene que parar eso, ¿no? Con castigo, con pena de, no sé, hasta ya con pena de muerte, ya sería ya. No.
porque es muy difícil para una persona que está caminando en la calle tratar de retener a la persona, porque obviamente la persona se va a ir corriendo. Entonces, tratar de retenerla, y aparte de que, por ejemplo, acá no hay ningún policía, entonces sí, para mí creo que no sirve. Sí, porque toda persona que hace algo ilícito debe tener una sanción, ¿no? Y a nosotras las mujeres nos faltan al respeto en la calle, ya sea en los buses, en todos lugares nos faltan al respeto. No, porque no es como va a funcionar. Para evitar eso tenemos que educar mejor a nuestros hijos. Todo empieza desde la escuela, ¿no? Sí, se podría reducir totalmente. Porque es una forma de prohibición para todas las mujeres que nos puede pasar eso. Si al hombre se le pone un alto haciéndole acusaciones, denunciándolo todo, sí va a haber un alto al acoso sexual, que a todos nos sucede. Puede ser, pero que sean drásticas. Bueno, miramos, escuchamos asombrados esta encuesta. Finalmente, alguna reflexión para cerrar con el programa, que nos ha quedado bastante corto del tiempo. Luis Lamas Puccio. Yo creo que este tema debe ser permanentemente tratado y analizado. Es un tema vigente. Creo que hemos avanzado mucho. Se ha creado mayor conciencia de sus dilemas y de sus características, y esto debe ser un tema recurrente y permanentemente tratado, con la finalidad de crear conciencia y, como se acaba de manifestar, fortalecer la educación también, ¿no? Importante. Diana Miloslavich. Bueno, yo creo que se necesita un reglamento. Yo creo que las congresistas que han impulsado eso, digamos, tienen que terminar lo que comenzaron. Creo que el Consejo Nacional de la Magistratura también debería decir algo respecto del caso de Magali Solier, y también creo, digamos, que el Ministerio de la Mujer debería, como ente rector, digamos, también decir algo al respecto, más allá de lo que dice esta ley, ¿no es cierto? Sobre qué otras formas, ¿no es cierto?, qué otro tipo de campaña, qué otro tipo incluso de apoyo debería haber incluso para la propia Magali Solier, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por su participación en este programa. Luis Lamas Puccio, abogado penalista y consultor, y a Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política de las mujeres. Flora Tristán, gracias a todos nuestros seguidores, a los que nos escriben en las redes sociales, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.